Trajeron al chico un miércoles por la mañana, justo después de nuestra sincronización semanal de las operaciones. Todavía estaba saboreando lo último de mi café cuando Greg, nuestro GM, entró de repente en mi oficina con su habitual sonrisa delgada y una sombra desconocida tras él. Darren, este es Ethan, dijo, dando una palmada en el hombro al joven como si ya fuera familia. Se une a nosotros para una breve pasantía. Solo unas pocas semanas de capacitación cruzada y exposición. Él te estará siguiendo. Sin apellido, sin currículum. Solo Ethan. Me puse de pie. Ofrecí un apretón de manos firme y recibí a cambio un agarre como una esponja húmeda. Ethan tenía tal vez 20 y tantos años, corte de pelo cuidado, reloj caro que probablemente no pagó él mismo. Dijo que estaba ansioso por aprender y encantado de estar aquí. Llevaba 21 años en la empresa SMS, más que Greg, más que nuestros dueños actuales. Comencé cuando estábamos en una sola suite alquilada con sillas plegables e internet de acceso telefónico. Ahora ocupábamos un piso entero en el centro. Había visto 4 reestructuraciones, 5 mudanzas de oficina, 3 revisiones completas del CRM. Construí el canal de proveedores desde cero. Negocié nuestros contratos de transporte de carga. Diseñé el programa de CrossDock, que nos ahorró $250,000 al año. Mi tarjeta de presentación no decía fundador, pero había estado allí más tiempo que la mayoría de las personas que se hacían llamar así. Aún así, asentí y dije que sí, que estaría feliz de mostrarle a Ethan los trucos. Eso es lo que hacen los jugadores de equipo, ¿verdad? Greg parecía aliviado. Lo aprecio. Es inteligente, simplemente verde. Pensé que sería bueno para él obtener algo de exposición en el mundo real. Exposición en el mundo real. Le había estado dando a la compañía exactamente eso durante 2 décadas. A través de crisis de inventario navideñas, quiebras de proveedores, cortes de sistemas a las 2 a.m. Pero bien, despejé un lugar al lado de mi escritorio y le dije a Ethan que tomara asiento. Vamos a empezar con el modelo de distribución, dije. Él asintió como si ya supiera lo que significaba. Pensé que eran solo nervios. Aún así, algo en sus ojos me llamó la atención, demasiado confiado para alguien que supuestamente solo estaba tratando de aprender. Pero dejé de lado el pensamiento. Era solo un niño, probablemente algún profesor le dijo que tomara notas e hiciera preguntas. No me importó. Siempre he creído que se puede decir mucho sobre una empresa por cómo trata a los que no tienen títulos. Ese miércoles, traté a Ethan de la manera en que me hubiera gustado que me trataran a su edad, con paciencia, claridad y la suposición de que se ganaría su puesto. No tenía idea de que ya lo tenía. Ethan apareció temprano al día siguiente. No temprano como entusiasmo verde. Temprano como si conociera la rutina de la oficina, antes de que nadie se lo dijera. Tenía un cuaderno, claro, pero rara vez escribía nada. Solo observaba, asentía. Ocasionalmente hacía una pregunta que se sentía más como un cuestionario que como curiosidad. Lo acompañé a través de nuestro modelo de admisión de proveedores. Le mostré el sistema de libro mayor de proveedores que había ayudado a codificar cuando no podíamos pagar soluciones listas para usar. Él ya sabía dónde estaban las estructuras de archivos. ¿No acaba de revisar esto el departamento de IT el último trimestre?, preguntó. Parpadeé. Sí. ¿Leíste la actualización? No, dijo rápidamente. Solo miré alrededor ayer. Seguí adelante, tratando de no pensar mucho en ello. Me siguió durante las llamadas de proveedores, sentado en silencio mientras negociaba bloqueos de precios y pronósticos de envíos del tercer trimestre. Después de una llamada dijo, ¿no tendría más sentido cambiar el carril de Laredo a un horario quincenal durante la temporada baja? Hice una pausa. Lo tendría, en realidad. Pero no era el tipo de cosa que un chico con 2 días en una pasantía debería haber notado. Aún así, asentí. Buen ojo. Sonrió, como si ya supiera eso también. Empecé a preguntarme quién era realmente este chico. La mayoría de los internos que he visto se pasan su primera semana buscando a tientas los inicios de sesión y preguntando cómo encontrar el baño. Ethan ya había memorizado los planos de planta, preguntado sobre los protocolos de auditoría y solicitado acceso a informes sobre los que ni siquiera capacitamos a los no gerentes. Lo señalé una vez, casualmente, a Greg. El chico es listo, dije. Casi demasiado listo. ¿Estás seguro de que nunca antes ha trabajado en logística? Greg solo se rió. Los millennials, hombre. Nacidos sabiendo código, criados en análisis. No me reí. He sido mentor de docenas a lo largo de los años. Talento real. Verdadero impulso. Ethan era otra cosa. No estaba aprendiendo, sino coleccionando. Recogiendo llaves, mapas, planos. Y yo se los estaba entregando. No porque fuera ingenuo, sino porque me habían dicho que esto era entrenamiento. Un chico con promesa. Una oportunidad para transmitir lo que sabía.
Eso es lo que haces después de 20 años, ¿verdad? Construyes un legado. Lo compartes. No me di cuenta de que no estaba entrenando a un sucesor. Estaba entrenando a un reemplazo. Y él ya sabía que el trabajo no estaba destinado a ser mío por mucho más tiempo. 2 semanas después de la pasantía de Ethan, noté que mi calendario se veía más ligero de lo habitual. Al principio, lo atribuí a la calma estacional. Febrero siempre fue un poco más tranquilo entre la conciliación de fin de año y la preparación del segundo trimestre, pero luego llegó el lunes, y se fue sin la sincronización habitual de operaciones y finanzas. El martes, vi una reunión en la pantalla de la sala de juntas, planificación trimestral, aporte estratégico de operaciones, y mi nombre no estaba en la lista. Yo solía dirigir esa reunión. Ahora ni siquiera estaba invitado. Me detuve en el escritorio de Jenna en administración. Oye, ¿esa fue la planificación de operaciones esta mañana? Ella levantó la vista, claramente incómoda. Sí. Creo que Greg quería un grupo más pequeño esta vez. Solo cosas de alto nivel. Asentí, di las gracias y me alejé. Había sido de alto nivel, desde el acceso telefónico. Empecé a observar más de cerca. Algunos correos electrónicos clave sobre la realineación de la carga nunca llegaron a mi bandeja de entrada. Lo verifiqué con Jeremy en logística. Él asumió que me habían incluido. No lo había hecho. El rastro de reenvío mostró que mi nombre fue eliminado de la lista de distribución. Debe haber sido un fallo del sistema, dijo. Pero los sistemas no eliminan accidentalmente un nombre de cada 20. Luego vinieron los cambios de proyecto. El trabajo que había encabezado durante años la revisión trimestral de proveedores, las auditorías de contratos, los pilotos de integración tecnológica, se reasignó repentinamente. La redacción del correo electrónico siempre era la misma. Estamos ajustando la propiedad por razones de ancho de banda. Ancho de banda. Como si yo fuera quien estaba ralentizando las cosas. Uno de los proyectos le fue entregado a Ethan. Sin anuncio, sin previo aviso. Me enteré cuando vi sus iniciales en los archivos de colaboración. Ni siquiera lo mencionó. Solo me sonrió esa mañana como si nada hubiera cambiado en absoluto. Tal vez para él, nada había cambiado realmente. Intenté mantenerme neutral y profesional. 20 años te enseñan a jugar a largo plazo. Todavía llegaba temprano, respondía cada correo electrónico, manejaba cada problema silenciosamente. Pero los cambios no eran al azar. Eran quirúrgicos. Como si alguien estuviera desmantelando lentamente mi autoridad, pieza por pieza, mientras me sonreía en la cara. Se lo comenté casualmente a Greg en el ascensor una mañana. Vi que a Ethan le han asignado el proyecto piloto. Pensé que todavía estaba listado como líder. Él sonrió levemente. Pensé que te vendría bien un descanso. Te lo has ganado. Ese fue el instante en que lo supe. Algo estaba sucediendo tras las paredes de cristal de la suite ejecutiva. Y no era un error. Era una eliminación gradual. Simplemente no sabía cuán avanzados estaban los planes. Greg me llamó a su oficina un jueves por la mañana. Las mismas sillas de cuero, el mismo entusiasmo fingido. Darren, dijo, indicándome que me sentara. He estado pensando en tu futuro aquí. Mi estómago se encogió. Esas palabras nunca vienen solas. Has sido la columna vertebral de este lugar. Y con todos los cambios que se avecinan, quiero asegurarme de que tu rol evolucione en consecuencia. Asentí despacio. Continúa. Estamos considerando la creación de un rol de director de operaciones, más estratégico, menos rutina diaria, algo a tu nivel. Hizo una pausa, esperando aplausos. Solo lo observé. Continuó. HH. Probablemente pedirá algo de papeleo interno, currículum actualizado, alineación de habilidades, ese tipo de cosas. No le des muchas vueltas. Solo es formalidad. Formalmente, sonreí. Pero por dentro, algo se amargó. No necesitaba presentar ningún currículum. Mi currículum era este edificio. Mi currículum era la lista de proveedores, el libro de jugadas de fletes, la carpeta archivadora en la trastienda titulada Reglas de Darren, que los nuevos empleados aún usaban. Aún así, seguí el juego. Di las gracias. Dije que sonaba emocionante. Volví a mi escritorio y abrí el portal de HH, con mano temblorosa. Ethan pasó no 10 minutos después, dándome un asentimiento y un «Buenos días, señor», como si estuviéramos en la marina. «¿Cómo va esa pasantía?», pregunté. «Aprendiendo mucho», dijo él. «Agradezco toda la orientación». Casi le pregunté qué hacía realmente allí. Casi le pregunté de quién había sido la idea de reasignar mis proyectos. Pero no lo hice. Todavía no. Todavía tenía que creer que Greg decía la verdad. Esa tarde, me encontré con Sheila de HH, en la sala de descanso. Mantuvo su tono alegre, aunque falso. «Oye, Darren, solo un recordatorio.
Necesitaremos tu currículum para este viernes. Y tu formulario de desarrollo profesional. No quiero que pierdas la ventana. ¿Para el ascenso? Pregunté. Ajá. Consideración para el ascenso. Consideración. Sin oferta. Sin recomendación. Solo. Una posibilidad. Todo se sentía como un ensayo general. Volví a mi escritorio, abrí el documento que habían enviado y me quedé mirando el campo que decía, enumere sus logros más recientes. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Había dejado de documentar victorias hacía una década. Nadie lo había preguntado antes. Esa noche, le dije a mi esposa algo que no había dicho en años. Creo que algo anda mal en el trabajo. Ella me miró en silencio durante la cena y dijo, entonces tal vez sea hora de averiguar qué. La semana se prolongó más de lo habitual. Cada día un desfile de hojas de cálculo, llamadas a proveedores y tutoriales de software. Ethan se mantuvo cerca, a veces demasiado cerca, flotando a mi lado como un segundo monitor. Lo guié a través de todo nuestro conjunto de software, de logística, no solo cómo funcionaba, sino por qué se había construido de esa manera. Expliqué la lógica en cascada detrás de la matriz de asignación, las excepciones en nuestros algoritmos de enrutamiento, el sistema de anulación manual que yo mismo había codificado cuando IT no podía seguir el ritmo de las necesidades de operaciones. Esto no es algo que encontrarás en un manual, le dije el jueves por la tarde, guiándolo a través de una plantilla de informe anidada que construí durante una migración de ERP ahora extinta. Él asintió con los ojos pegados a la pantalla, rastreando cada pulsación de tecla. La mayoría de la gente se perdería a los 5 clics. Él no. Eso debería haberme dicho algo. Pero no fue así. Todavía no. El viernes terminó lento y constante. Sin incendios que apagar, ni banderas rojas. Solo silencio. Ethan se quedó mientras yo recogía. Gracias por todo esta semana, dijo. Creo que ya lo tengo. Se refería al software, supuse. Tal vez a más. Le di una palmada en el hombro. Le dije que lo había hecho bien, y lo decía en serio. Por extraño que hubiera sido toda la configuración, pensé que tal vez Greg simplemente había exagerado con la pasantía. Tal vez Ethan realmente era solo un chico ambicioso, y yo lo había ayudado a empezar con el pie derecho. Eso es lo que se supone que debemos hacer. ¿No es así? Pasar la antorcha, entrenar al siguiente en la fila. Tomé el camino largo a casa, con las ventanas bajas, el aire de marzo, aún aferrado al borde del invierno. Mi esposa tenía chili en la estufa. Nos sentamos en el porche esa noche, el tipo de silencio que solo llega después de una semana completa bien aprovechada. Te ves cansado, dijo. Sonreí, y me recosté. Le enseñé al interno todo menos mi número de seguro social. Ella se rió. Eres demasiado generoso. Me encogí de hombros. Alguien me enseñó una vez. Es solo pagarlo por adelantado. No sabía, mientras estaba sentado allí con la barriga llena de chili y la luz del porche parpadeando contra el anochecer, que la próxima vez que entrara por las puertas de ese edificio sería la última. No sabía que ya había entrenado a mi reemplazo. Esa antorcha que había pasado no estaba destinada al legado, estaba destinada al borrado. La voz de Greg por el intercomunicador era extrañamente plana. Darren, ¿puedes venir a mi oficina? Trae tu portátil. Miré el reloj, eran las 9. 2 a.m., lunes. El aire estaba cargado con ese olor rancio a oficina de fin de semana. Aire filtrado, café quemado y algo ligeramente sintético. Agarré mi portátil, con el cable aún enredado, y caminé por el largo pasillo pasando filas de sillas vacías. Vanessa, de RRHH, ya estaba sentada en la oficina de Greg cuando llegué. Su sonrisa era frágil, como si la hubiera ensayado en un espejo. Greg ni siquiera se molestó en fingirlo. Darren, iré directo al grano, dijo, mirando a todas partes excepto a mí. Hemos tomado la decisión de eliminar tu puesto. Es efectivo de inmediato. Las palabras cayeron como metal frío, sin explicaciones, sin agradecimiento, solo eliminación. Parpadeé. ¿Efectivo de inmediato? Vanessa asintió. Tendrás 30 minutos para recoger tus cosas personales. Tu acceso ya está siendo desactivado. ¿Qué pasa con el apoyo a la transición? Pregunté. Mi voz era tranquila, mecánica. Después de 22 años, ¿simplemente lo están cortando? Greg se aclaró la garganta. Esto no es nada personal. Es una decisión estructural. Reajuste de la eficiencia. Esa jerga corporativa de nuevo. Miré el portátil que tenía en mis manos. Mis manos, pero ya no eran mías. Lo dejé sobre la mesa. ¿No quieren una sesión informativa? ¿Transferencia de conocimiento? No será necesario, dijo rápidamente. Lo que significaba solo una cosa. Alguien ya tenía todo lo que necesitaba. Alguien como Ethan. Me levanté lentamente y asentí una vez, sin ira, sin montar una escena.
solo el silencioso desenredo de 2 décadas de lealtad en una reunión de 5 minutos. Vanessa señaló la puerta. Seguridad lo acompañará después de que haya empacado. La caja que me dieron era pequeña, demasiado pequeña para 22 años. Coloqué mi taza de café dentro, la que mi hija me regaló cuando tenía 8 años. Una foto familiar, el cactus de plástico que nunca había regado. Mientras caminaba hacia la salida, vi a Ethan en mi antiguo asiento, conectado y ya escribiendo. Levantó la vista, se encontró con mi mirada, y luego rápidamente volvió a mirar hacia abajo. No dejé de caminar. No quedaba nada más que decir. Entregué mi credencial en el mostrador de seguridad. Había sido reimpresa tantas veces que el código de barras estaba casi borrado. Cuando las puertas de cristal se cerraron tras de mí, el viento de marzo golpeó más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Me quedé de pie en la acera. El edificio que ayudé a construir ahora era solo otra silueta detrás de mí. 22 años, desaparecidos a las 9:10 a.m. en un lunes. Lo que pasa con que te tomen por sorpresa es que el golpe no se siente de inmediato. Sientes el impacto, seguro, pero el dolor llega después, silencioso y lento, como una niebla que se extiende poco a poco. Me quedé de pie en la acera fuera del edificio, aún agarrando la pequeña caja que me dieron, cuando miré a través de la pared de cristal del vestíbulo. Ethan estaba sentado en mi escritorio. Mi silla, mis monitores, mi placa con el nombre, había desaparecido por completo. En su lugar, una nueva, temporal, impresa en papel de copiadora, se deslizó en el soporte, como si perteneciera allí mismo. Observé cómo ajustaba el teclado, e iniciaba sesión en el sistema sin dudar. Parecía cómodo, demasiado cómodo. Entonces Vanessa pasó por detrás de él, con una carpeta manila en la mano. Se giró ligeramente hacia el mostrador de recepción, y por un instante breve, vi el nombre en la etiqueta en negrita, Ethan Monroe. Monroe. El apellido de Greg. Parpadeé. Una vez. 2 veces. Y todo encajó. Todo. Las reasignaciones calladas. Los correos electrónicos extraviados. La repentina consideración de ascenso y la solicitud de RR. De un currículum que nunca había necesitado antes. Esto no había sido una reestructuración. Esto había sido un plan de sustitución. Un intercambio. Había entrenado a mi propio sucesor sin saber que era yo quien estaba siendo sucedido. Me aparté del cristal, con el corazón firme, pero mis pensamientos corriendo muy rápido. No era solo traición, sino de sangre. Greg no había contratado a un pasante prometedor. Había instalado a su sobrino allí, lo había preparado. Lo había colocado en mi trabajo como si siempre hubiera estado destinado a ser suyo. Y me había dejado guiarlo a través de cada sistema, cada proceso, cada solución que había desarrollado a lo largo de 2 décadas. Todo mientras sonreía en mi cara. Debería haberlo visto venir. Tal vez lo hice. Pero como cualquier empleado leal, quería creer lo mejor de las personas a las que había servido. Quería creer que importaba de verdad. Esa es la parte que duele. La forma en que confundí la preparación de un reemplazo con la tutoría de la siguiente generación. Había sido reemplazado antes de que me dejaran ir realmente. Y el hombre que lo hizo me había estrechado la mano hace apenas unos días, y me había llamado piedra angular. Es curioso lo rápido que las piedras angulares se convierten en escombros cuando está remodelando la casa. No me despedí. No hubo anuncio, ni una tarjeta de despedida incómoda que circulara por la sala de descanso. Solo yo, una caja de objetos personales y el eco de pasos silenciosos mientras caminaba a lo largo de la oficina por última vez. Ethan no levantó la vista cuando pasé junto a él. Se quedó mirando su pantalla como si contuviera los secretos del universo, o tal vez solo la culpa que no quería afrontar. Sus hombros se tensaron cuando me vio en su visión periférica, pero nunca se giró. No me detuve. ¿Qué había que decir? ¿Que lo había entrenado bien? ¿Que estaba sentado en una silla que no se había ganado? ¿Que la lealtad no viene con un salario? ¿Y la traición no siempre necesita un cuchillo? No. Eso le habría dado algo. Un cierre. Claridad. Una respuesta. No le debía nada de eso. La oficina estaba más tranquila de lo normal. Tal vez la gente lo sabía. Tal vez no. Algunos levantaron la vista cuando pasé, luego volvieron rápidamente a sus pantallas. Esa es la etiqueta de las salidas corporativas. Fingir que no lo viste. Como si reconocerlo fuera contagioso. El único que rompió el patrón fue Carlos, el portero. Había estado allí casi tanto tiempo como yo, siempre trabajando de noche, siempre tarareando la misma melodía suave en voz baja mientras fregaba los pisos de baldosas. Nos cruzamos junto al ascensor. Miró mi caja, luego a mí, con el ceño fruncido. ¿Te vas? Asentí. Dicen que ya no soy esencial. El rostro de Carlos se tensó. Él miró hacia el piso de la oficina, luego se inclinó levemente.
Su voz era apenas un susurro. Te merecías algo mejor, hombre. Todo el mundo lo sabe. Tragué saliva con dificultad. Esa fue la única despedida que tuve. Y la única que necesitaba. El ascensor sonó. Entré. Cuando las puertas se cerraron, vislumbré por última vez mi antigua oficina. Ethan aún no había levantado la vista. Era como si nunca hubiera estado allí. Pero lo había estado. Durante 22 años. Mis huellas estaban en cada proceso, cada protocolo, cada rincón de ese edificio. Podrían borrar mi nombre. No podían borrar mi trabajo. Y un día, cuando las cosas se rompieran y nadie supiera cómo arreglarlas, se acordarían. Para entonces, me habría ido hace mucho. Esa noche, me senté en mi garaje con la caja aún en mis manos, la luz del porche proyectando largas sombras en el suelo de hormigón. No entré enseguida. Mi esposa ya había enviado un mensaje. ¿Todo bien? Y yo había respondido con 3 palabras. Hablaremos más tarde. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de ocurrir. 22 años. No solo un trabajo, ni siquiera una carrera, sino una vida. Me había perdido cumpleaños y barbacoas por crisis de envíos de última hora. Pasé la Nochebuena en salas de servidores cuando el portal de carga se cayó en 2013. Me senté solo en esa oficina más noches de las que puedo contar, viendo las luces de la ciudad parpadear a través de las ventanas mientras reconstruía lo que otra persona había roto. En 2017, un ataque de ransomware golpeó nuestros servidores de finanzas. Todos entraron en pánico. Haití se paralizó. Yo fui quien aisló la brecha, restauró las copias de seguridad y nos puso en marcha en 36 horas. La junta directiva nunca se enteró. Greg se llevó el mérito. Me trajo una botella de whisky una semana después y dijo: «No podría haberlo hecho sin ti». Nunca la abrí. Recuerdo la vez que aprobó un acuerdo con un proveedor que violaba nuestra cláusula de conflicto de intereses. Lo aprobó él mismo. Luego trató de endosárselo a nuestro comprador más joven. Encontré el rastro de papel, lo limpié silenciosamente y convencí al proveedor de que renegociara. Greg me agradeció con una tarjeta de regalo para un asador y una palmada en la espalda como si fuera un conserje sobrepagado. Nunca se lo conté a nadie. La lealtad, pensé, se trataba de proteger al equipo, incluso cuando no te protegían a ti. Sentado en el garaje, me di cuenta de que había estado jugando con un reglamento que nadie más seguía. La lealtad no era un valor en ese edificio, era una conveniencia, algo en lo que se apoyaban hasta que se volvía demasiado costoso. Seguía pensando, ¿cuánto tiempo llevaba esto en marcha? ¿Empezaron a planearlo en el momento en que Ethan fue contratado? ¿O siempre habían sabido que él tomaría mi puesto? ¿Era cada pregunta que hacía solo otra casilla de verificación en un plan de transición? Cada respuesta que di, otro clavo en mi propio ataúd. Me quedé mirando el cactus en la caja, de alguna manera aún vivo después de todos estos años. Deberías haber muerto hace años, murmuré, pero tal vez ese sea el punto. Algunas cosas sobreviven incluso cuando son olvidadas, y algunas personas no desaparecen, especialmente cuando recuerdan lo que todos los demás olvidaron. Casi me había olvidado del disco. Estaba en el cajón inferior de un viejo archivador en mi oficina en casa, debajo de facturas viejas y una caja a medio usar de bolígrafos de marca de una feria comercial en Dallas, un disco duro externo delgado y negro, sin etiquetas, sin contraseñas, solo una reliquia de otra época. Lo enchufé y observé cómo las carpetas se propagaban por mi pantalla. Los títulos volvieron a mí al instante. Contratos de proveedores, 2010, 2019. Registros de pistas de auditoría, instantáneas de correos electrónicos de ejecutivos, documentos de consultores. No lo había mirado en años, no desde que Greg me llevó a su oficina allá por 2015 y dijo: «Darren, tenemos algunos problemas con la clasificación errónea de proveedores. El departamento legal está al tanto, pero necesito que mantengas los registros en silencio. Por si acaso, por si acaso». Esa era su frase. Significaba: haz el trabajo sucio, no hagas preguntas. Y no lo hice. Construí un archivo privado, no para apalancamiento, ni siquiera para protección, solo porque creía que alguien necesitaba mantener a la compañía honesta, incluso cuando el liderazgo no lo hacía. Dentro de las carpetas estaba todo lo que habían olvidado que tenía. Correos electrónicos que aprobaban el uso de mano de obra contractual a corto plazo para la logística durante las temporadas altas, trabajadores clasificados deliberadamente como independientes para evitar impuestos, horas extras y beneficios. Memorandos internos de Greg a recursos humanos usando términos como zona gris y estructuración creativa, hojas de cálculo que muestran ciclos de pago divididos en subcontratos para mantenerse por debajo de los umbrales de auditoría. Y no eran solo los tejemanejes fiscales.
Había acuerdos de confidencialidad de empleados despedidos con dinero para silenciar oculto en paquetes de indemnización. Uno de ellos involucró una queja de acoso que nunca llegó al departamento legal. Una vez se lo señalé a Greg. Me dijo que había sido manejado internamente. Ese mismo mes, obtuvo una bonificación por desempeño por reducir la rotación. Hice clic en las carpetas. Cada documento era una acusación silenciosa. Pensaron que podían borrarme y mantener la casa en pie. Olvidaron quién cableó las paredes, quién etiquetó los circuitos, quién guardó cada copia del plano. Yo no era solo un engranaje de la máquina. Yo era el tipo que se aseguraba de que la máquina no explotase, y ahora que me había ido, no quedaba nadie para mantenerla funcionando en silencio. Tampoco quedaba nadie para mantener sus secretos callados. Me recliné en mi silla y miré el reloj. 2:17 a.m. El tipo de hora en que las decisiones se toman silenciosamente. Hice clic para abrir un borrador de correo electrónico nuevo, sin ninguna prisa. Pero el siguiente movimiento era mío. Y tenía todas las piezas. Para el martes por la mañana, había reunido todo en un informe claro y digerible. Solo hechos. Sin amargura. Sin peroratas. Solo correos electrónicos con marca de tiempo. Registros de nómina. Anomalías en la declaración de impuestos. Y una línea directa de Greg Monroe al fraude de proveedores. Esquemas de clasificación errónea y una contratación de pasantía, muy cuestionable. Lo mantuve clínico. El tipo de paquete por el que un auditor salivaría. Subí los archivos a una unidad segura y encriptada que yo controlaba. Luego creé una cuenta de correo electrónico nueva. Credenciales de seguridad, imposibles de rastrear. Exactamente a las 9:00 a.m. Envié el mensaje. Asunto. Urgente. Violación interna de ética y cumplimiento. Evidencia adjunta. Destinatarios. Cada miembro de la junta directiva, 2 direcciones enumeradas bajo dominios legal y un correo electrónico personal perteneciente al oficial de cumplimiento externo de la compañía, alguien con quien había trabajado durante la brecha de ransomware de 2017. No incluí mi nombre. No necesitaba hacerlo. La evidencia habló con suficiente fuerza. Dentro del cuerpo del correo electrónico, escribí: esta presentación incluye documentación de violaciones éticas generalizadas, incluyendo, entre otras, evasión de impuestos a través de mano de obra mal clasificada, facturas de contratistas falsificadas y un conflicto de intereses en torno a la contratación y colocación de Ethan Monroe. Los documentos están autenticados. Existen copias de seguridad. Se recomienda la revisión antes de aprobar cualquier bonificación ejecutiva o reestructuración. Parte interesada. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de presionar enviar. No porque dudara de mí mismo, sino porque esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de responsabilidad. El tipo que ninguna entrevista de salida jamás captura. El tipo que no llama antes de entrar. Hice clic en enviar. Vi cómo desaparecía en el éter. Luego cerré mi computadora portátil, me recosté en la silla y esperé. La máquina que había ayudado a construir estaba a punto de encenderse contra sus arquitectos. Conocía los engranajes. Conocía el momento. Para el almuerzo, las personas adecuadas lo habrían visto. Al cierre de las operaciones, las paredes empezarían a crujir. Greg olvidó una cosa muy importante en su partida de ajedrez. Yo fui quien dibujó el tablero. Para el miércoles por la mañana, los correos electrónicos comenzaron a llegar, no los oficiales, personales. El tipo de personas que envían cuando están tratando de adelantarse a un incendio que pueden oler pero no pueden ver. El primero vino de Vanessa en Recursos Humanos. Línea de asunto. Solicitud de aclaración. Extraoficialmente. El cuerpo era corto. Darren, si tienes tiempo, agradecería una charla rápida. No en ninguna capacidad oficial. Solo. Quería entender mejor algunas cosas. Esa palabra, otra vez. Usada cuando la gente está a punto de darse cuenta de que el sistema no es tan estable como pensaban. No respondí. No necesitaba hacerlo. La junta directiva había recibido todo. Mis recibos de lectura mostraron que casi todos los miembros habían abierto los archivos adjuntos en las primeras 3 horas. 2 de ellos descargaron los archivos. Uno hizo clic en el índice de metadatos incrustado que creé para hacer referencias cruzadas de las facturas falsas. Nadie respondió. Eso era esperable. El silencio no siempre es ausencia, sino contención. Esa tarde, escuché a un amigo que aún trabajaba dentro. Un susurro a través de un texto. ¿Qué está pasando? Greg acaba de ser llevado a una sesión de la junta a puerta cerrada. Parecía pálido. A las 4:47 p.m. salió el anuncio interno de la compañía. Mi amigo me reenvió el correo electrónico. Con efecto inmediato, Gregory Monroe está en licencia administrativa a la espera de una revisión interna.
Las operaciones del día a día serán supervisadas por nuestro gerente interino. Todas las consultas deben dirigirse al equipo de cumplimiento. Sin explicación. Ningún agradecimiento por su servicio. Solo una eliminación limpia, silenciosa y quirúrgica. De la misma manera que habían tratado de borrarme a mí. Greg me había despedido sin advertencia. Ahora el edificio lo estaba despidiendo sin una ventana para volver a entrar. Lo imaginé empacando sus cosas en el mismo tipo de caja de cartón que llevé apenas una semana antes. Solo que esta vez, las personas que observaban no evitarían el contacto visual. Estarían tomando notas. Y Ethan no había escuchado nada aún, pero tenía la sensación de que su nombre aparecería en la segunda ola. Porque una vez que una compañía comienza a tirar del hilo equivocado, rara vez se detiene en el primer desenredo. El correo electrónico llegó tarde el viernes por la noche, con la marca de tiempo de las 6:50 y 2 p.m. Justo lo suficientemente tarde para ser conveniente, justo lo suficientemente temprano para ser documentado. Asunto: oportunidad de consultoría, solicitud de soporte urgente. Vanessa, otra vez. Lo abrí lentamente, ya sabiendo lo que diría antes de leer una sola palabra. Hola, Darren. A la luz de los recientes eventos y la reestructuración de liderazgo en curso, la Junta está solicitando soporte de consultoría a corto plazo para garantizar la continuidad operativa. Su conocimiento histórico de nuestros sistemas de logística y marcos de proveedores sería invaluable durante este periodo de transición. Nos gustaría ofrecerle formalmente un contrato de consultoría temporal, con una compensación competitiva, para ayudar al equipo interino. Por favor, háganos saber su interés y disponibilidad a la mayor brevedad posible. Invaluable. Esa palabra tenía peso ahora. Hace una semana, yo era prescindible. Una partida para recortar. Ahora yo era crítico. No porque me extrañaran, sino porque estaban expuestos. Porque había dejado agujeros en sus cimientos que no sabían que existían hasta que las paredes comenzaron a inclinarse. Me quedé mirando el mensaje. Me recosté en mi silla y dejé que el silencio respondiera primero. Luego hice clic en responder. Vanessa, gracias por la oferta. Voy a rechazarla. Ya me reemplazaste, ¿recuerdas? Darren, eso fue todo. Sin veneno, sin calor, solo un simple recordatorio. Una sola frase, que llevaba todo el peso de 22 años. Querían mis conocimientos, mis archivos, mi mente, después de decidir que no me querían. No iba a prestarles un plano para un edificio del que intentaron echarme. Presioné enviar. Cerré la laptop. Salí al aire fresco. Por primera vez en días, no me sentía enojado, ni siquiera dolido. Simplemente me sentía despejado. El tipo de claridad que llega cuando finalmente dejas de esperar a ser visto por personas que nunca estaban mirando en primer lugar. No me habían dado un cierre. Lo había construido yo mismo. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó justo después de las 9 a.m. Número desconocido. Código de área local. Dejé que se fuera el buzón de voz. 30 segundos después. Otro timbre, mismo número. Contesté. Darren, soy Mel Carter, VP de operaciones en Westcor. La recordaba. Aguda, sin rodeos. Nos habíamos reunido una vez en una cumbre de la cadena de suministro en Denver. Me había ofrecido un puesto hace 2 años. Lo rechacé por lealtad. Escuchamos sobre lo que pasó en Meridian, dijo. La voz corre. Algo de eso. Impresionante. No dije nada. Ella continuó. Aquí está el trato. Te queremos. Sin burocracias. Sin política. Sin sobrinos ejecutivos con títulos de trabajo ocultos. Solo un equipo que necesita a alguien que sepa cómo mantener las ruedas girando. Dejé escapar el más mínimo aliento de una risa. ¿Me está ofreciendo un trabajo basado en un informe de denuncia de irregularidades? Te estoy ofreciendo un trabajo porque leo entre líneas, y porque he visto cómo tus sistemas se mantuvieron unidos bajo estrés. Tu reputación te precede. Tu salida lo acaba de confirmar. ¿Cuál es el rol? Director de operaciones. Autonomía total. Reporta a mí, no a una escalera de intermediarios. El salario es más alto de lo que ganabas. Las horas son tuyas para darles forma. Quiero resultados, no tiempo presencial. ¿Estás interesado? No respondí de inmediato. Pensé en Ethan sentado en mi antigua silla. En Greg siendo escoltado con un abogado en lugar de un apretón de manos. En la caja de cartón en mi garaje. Luego pensé en lo que se sentiría entrar en un edificio donde no fuera un marcador de posición para el plan de otra persona. Sí, dije. Creo que estoy interesado. Bien, respondió Mel. Enviaremos la oferta formal al mediodía. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado. Colgamos. Me quedé de pie en mi cocina,
con el teléfono aún en la mano y la luz del sol matutina entrando a través de las persianas sobre el azulejo. Por primera vez en años, no estaba entrando en la historia de otra persona, estaba empezando la mía propia. Era una cálida tarde de jueves cuando me encontré caminando frente al viejo edificio. No fue planeado, solo uno de esos momentos en que el mundo vuelve sobre sí mismo. El sol brillaba en la fachada de cristal como siempre, proyectando largos reflejos a través de la acera. El mismo guardia de seguridad estaba en la recepción, aunque no me vio, o tal vez sí, y prefirió no mirar demasiado. No dejé de caminar. Solo disminuí la velocidad lo justo para asimilarlo. El nombre de la compañía en el letrero del frente había sido rediseñado. Nueva fuente, nuevo eslogan, cambios cosméticos, pulido superficial para ocultar lo que se estaba pudriendo silenciosamente debajo. Ya sabía que Greg se había ido. No solo de baja, sino bajo una auditoría federal activa. Mala conducta financiera. Fraude de proveedores. Conflicto de intereses. Una vez que la Junta vio el informe completo, se habían retractado más rápido de lo que esperaba. La autopreservación logra eso. La última vez que supe, Greg había contratado a un abogado y se había retirado a alguna cabaña fuera del estado. No había hecho ninguna declaración. No quedaba nada que decir. ¿Y Ethan? Desapareció no mucho después. Mi fuente dentro de RR. Dijo que su pasantía terminó abruptamente. Sin fanfarria. Sin reasignación. Solo. Desaparecido. Probablemente de vuelta a la escuela, a la startup o al fideicomiso familiar del que salió arrastrándose. Cualquier futuro que Greg le había prometido se disolvió en el segundo en que la Junta olió la responsabilidad. La lealtad no es algo que se hereda, es algo que se demuestra. Nunca tuvo una oportunidad. Me detuve en la intersección frente al edificio, observando a los empleados salir a cuentagotas para los descansos tardíos del almuerzo. La mayoría de ellos no me reconocería ahora. Tal vez algunos sí. Una inclinación de cabeza aquí, una segunda mirada allá. Pero nadie cruzó la calle. Eso estaba bien. No necesitaba aplausos. No necesitaba reconocimiento. Tenía algo mejor. Claridad. Durante 22 años, mantuve ese lugar unido. No por gloria, no por poder, sino porque me importaba. Y cuando decidieron que no les importaba, me alejé con la columna vertebral intacta, con cada correo electrónico, cada rastro de auditoría, cada prueba de decisión archivada y lista. No por venganza, sino por la verdad. Me enseñaron eso. Algunas cosas solo se aprenden siendo subestimado. Doblé la esquina. El sol en mi espalda. El ruido de la ciudad desvaneciéndose detrás de mí. Un nuevo trabajo me esperaba. Un equipo nuevo. Una compañía que me llamaba por mi nombre. No por título. No miré atrás. No tenía que hacerlo. Ese capítulo se había cerrado. Y ya escribía el siguiente. Esta historia fue brutal, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.